El político y escritor británico Benjamin Disraeli aconsejaba leer menos libros de historia y más biografías, un género que definía como la vida sin teoría. Sin embargo, para su contemporáneo, el también británico Thomas Carlyle, la historia en último extremo no es sino un concentrado de innumerables biografías, de manera que donde hay biografía hay historia, y donde hay relato del pasado necesariamente se cuentan vidas humanas. Sea como fuere, la biografía histórica vive en la actualidad un buen momento, posiblemente como consecuencia de la revalorización del actor social, sea este individual o colectivo, y por la búsqueda de una mejor comprensión de los procesos generales a través de experiencias subjetivas. Es lo que ensaya uno de nuestros principales historiadores en un libro de reciente publicación en el que traza una panorámica del siglo XX a través de 30 biografías. Y es el asunto que nos propone hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva, y lo primero, feliz año nuevo, ya entrante. Exactamente. Buen momento para hacer balances también del siglo XX, ¿verdad? A medida que nos adentramos en el XXI. Eso es, según va pasando el tiempo, ¿verdad? La mirada hacia atrás se vuelve obligatoria. Y hoy la vamos a hacer con un invitado pues de auténtico lujo. Es un privilegio volver a tener aquí con nosotros. Ya lo tuvimos hace un par de años al profesor Juan Pablo Fusi Aizpurua. Arratsaldeon, profesor Fusi. Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon. Donostiarra, catedrático emérito de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y doctorado por la de Oxford, bajo la dirección del profesor Raymond Carr, a quien luego sucedió al frente del Centro de Estudios Ibéricos del St. Anthony College de aquella misma universidad. Es además doctor honoris causa en Humanidades por la Universidad de Nueva York. Dirigió la Biblioteca Nacional entre 1986 y 1990 y el Instituto Universitario Ortega y Gasset desde el 2001 al 6. Y hoy es vicepresidente primero de la Fundación Ortega Marañón. También es miembro de la Real Academia de Historia y de Yakiunde, la Academia de las Ciencias y las Artes y las Letras. En fin, tiene innumerables premios: Premio Espejo de España, Premio Europeo Montaigne de ensayo, Premio Julián Marías de Humanidades, Premio Lan Onari del Gobierno Vasco. Bueno, hablamos de una referencia fundamental para la historiografía española contemporánea, a la que ha contribuido con una amplísima obra escrita sobre temas como el País Vasco, nacionalismo, liberalismo, modernidad, identidad, entre otros asuntos. Bueno, y ahora publica, Eva, una colección de ensayos biográficos, como bien has dicho, que trazan en su conjunto las grandes perspectivas de lo que fue el pasado siglo. Se titula Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX. Como toda selección, profesor Fusi, esta es necesariamente personal, claro. Aunque bueno, hay algunos personajes que se antojan insoslayables, hablando de los grandes hechos del siglo XX, ¿no? Freud, Lenin, Hitler, Einstein, Mandela. Le queremos preguntar, para empezar, por el criterio que ha aplicado en la elección de esta treintena y, bueno, por algunas ausencias que uno destaca o que a uno le llama la atención, o el descarte al menos. Supongo que más que ausencias son descartes que usted ha operado de personajes de lo que diríamos el bajo siglo XX. No hay protagonistas del fin de la Guerra Fría, por ejemplo, ni figura tampoco ningún artista. A mí me llama la atención la ausencia, por ejemplo, de Picasso, claro. Sí, bueno, tiene usted razón. Antes que nada, les agradezco esa presentación donde hay mucho de inexplicable y de azaroso en mi propia biografía. Efectivamente, una selección de 30 biografías de un siglo es, por definición, pues limitada e insuficiente, aun cuando efectivamente muchos de los nombres que aparecen aquí aparecerían en cualquier selección. El título del libro es Ideas y Poder, y significa que yo he seleccionado sobre todo del mundo del pensamiento, personalidades del mundo del pensamiento y del mundo del poder político, por entender que son esos dos ámbitos los que de alguna forma condicionan o dirigen o influyen más en lo que es la evolución de todo el mundo en general. Evidentemente, en algunos de los nombres o cosas que ha dicho usted, por ejemplo Picasso, sí lo pensé, pero descarté poner en principio, por eso que acabo de decir, por la prioridad que yo puedo dar a las ideas y al propio poder político, artistas. Tal vez pensé también en algún arquitecto, porque me parece la más social de todas las artes, y el final de alguno Mandela, cuando naciese antes de la Guerra Fría, llega al poder, entre otras cosas, por la Guerra Fría, o la propia popularidad y difusión de las ideas de Berlinson también después de la Guerra Fría, pero las personas que asociamos más con el final de la Guerra Fría, Reagan, Thatcher y Gorbachev, bueno, el primero yo no lo pondría entre las
personalidades señeras del siglo XX. Creo que a los otros dos tampoco. Ni siquiera a Gorbachov, porque creo que fue un hombre que no se propuso terminar con la Unión Soviética, sino que se vio desbordado por los acontecimientos, ¿no? Sí, así es. Bueno, alguno hubiera dicho también Juan Pablo II, ¿verdad? Yo he escogido, como ha visto usted, Pablo VI, sí. Y ya dos papas me parece. Sí, era demasiado papas. Sí. El XX fue un siglo a la vez terrible y esperanzador, porque por un lado se alcanzó un nivel de autodestrucción nunca antes visto, pero también se produjo un gran salto en el progreso material y moral de la humanidad. Podemos citar la lucha por los derechos civiles, el proceso de descolonización, la cooperación entre naciones, la erradicación de enfermedades, el ascenso o el intento de ascenso de la mujer a la plenitud social, siendo esta dicotomía algo bastante constante en la historia humana. En los tiempos actuales se ha manifestado de alguna forma, de una forma más extrema. Hay un factor que también tiene que ver con el siglo XX que tal vez está detrás de la percepción que nosotros tenemos de la gravedad de las cosas que nos suceden, y es la información. Es decir, con la información de hoy, imagínese lo que hubiera sido el Imperio Romano, es decir, que allí no quedó, murió hasta el apuntador. No hay emperador casi que no sea o asesinado o golpes pretorianos o guerras permanentes o esclavización de una gran parte de la humanidad. Bueno, y lo mismo le podría decir de la Edad Media. Hay un historiador inglés que dice que hasta prácticamente el siglo XVI todos los reyes ingleses fueron asesinos. Les recuerdo que se ejecutaba masivamente en la Torre de Londres hasta el siglo XVIII por razones políticas, y por tanto, y gente muy, muy, muy conocida que murió ejecutada. Evidentemente, la capacidad de destrucción, por ejemplo, del armamento del siglo XX y del siglo XXI es muy superior al que pudo haberlo antes. Pero todos los siglos, decía un historiador alemán, son iguales ante Dios, y efectivamente en todos han coexistido pues el horror con aportaciones verdaderamente extraordinarias de tipo técnico, de tipo humanitario, de curación de enfermedades, como decía usted. La prolongación de la vida ahora es extraordinaria, y no, la igualdad de ciudadanos ante la ley es infinitamente superior a lo que ha habido nunca. Yo le diría que incluso la prosperidad y el bienestar del hombre medio es infinitamente superior al que había incluso en 1900, y por tanto, lo que sí es verdad, que nuestra percepción, afortunadamente por una parte por nuestra conciencia y en otra por la información masiva, vivimos al día de lo que ocurre en este momento en cualquier lugar del mundo, y eso acaba siendo verdaderamente inundatorio para nuestra conciencia. Sí, tiene razón. Me recuerda esto que acaba de decir, por ejemplo, el siglo XVII. El siglo XVII fue el siglo de la revolución científica, del racionalismo, pero el siglo de la guerra de los 30 años, que claro, según los historiadores de la época dicen que fue proporcionalmente tan mortífero o más que las dos guerras mundiales del siglo XX. Pues sin duda, porque mueren bastantes millones de personas en toda Europa para una población pues relativamente muy muy reducida, y algún país quedó devastado durante años y años, como Austria, como Alemania. O como la futura Checoslovaquia y algún otro. Efectivamente, así es. Profesor Fusi, me va a perdonar que le haga un planteamiento que ya escapa a su dominio, casi sería ya la antropología filosófica, pero es que no puedo evitar, porque leyendo su libro, estas 30 semblanzas, pues me ha venido a la idea esta de que del lugar del hombre en el mundo a partir del siglo XX, ¿no? Porque claro, si eso que nos enseñaban antes de las antiguas humillaciones del ego que había tenido el ser humano, derivadas del fin del geocentrismo, con Copérnico, la revolución copernicana, y luego que le dice que no somos el centro del universo, y luego con el siglo XIX con Darwin, que dice, somos unos animales entre otros cualesquiera, pero que hemos tenido la suerte de evolucionar y llegar hasta hoy. Y luego llega el siglo XX, y lo vemos a lo largo de su trabajo a través de varias biografías, se suman hallazgos que también son esas, entre comillas, humillaciones, con el inconsciente, la relatividad, la incertidumbre, y si a esto le sumamos el fracaso de las grandes utopías políticas que se produce, pues nos quedamos un tanto desvalidos. Yo no sé si quizás un día, yo no le voy a decir que me diga así esto, porque futurología no vamos a hacer, pero quizá un día se diga del siglo XX lo mismo que hoy decimos igual del Renacimiento, ¿no? Que fue un gozne de la historia, un momento de gran transformación de la visión del ser humano de sí mismo y en el universo, quizás incluso.
Bueno, a mí no me cabe la menor duda, y lo diría, y creo que los contemporáneos muchas veces somos muy conscientes de lo que está ocurriendo, aun cuando no podamos anticipar lo que puede venir de lo que estamos viendo. Desde luego, en el 20 hay cambios esenciales en la percepción que el hombre tiene de su propia condición humana. Por eso en el libro yo he puesto a Freud, pero podíamos haber puesto cualquier otra personalidad importante de ese mundo, de la psicología, de la medicina, etcétera, que ha profundizado el hombre muchísimo, ¿no? en la condición humana y en la naturaleza humana, y no le digo nada pues con Einstein, Max Planck, Marie Curie, etcétera, en el mundo, en la realidad física. Es la mayor transformación consciente por parte del hombre de la percepción de la realidad física desde Newton. Un cambio verdaderamente sorprendente. Hechos como los totalitarismos, como el Holocausto, también somos conscientes del horror que eso ha supuesto y de que eso no ha existido, o por lo menos con las características que ha tenido. Ya que hablo del Holocausto, me atrevería a decir que nunca ha ocurrido algo parecido, que se haya matado a un pueblo porque no puede dejar de ser lo que es. Se habrá matado por territorio, se han matado por ideas, hemos matado por comer, hemos matado por lo que sea, pero por algo que uno no puede dejar de ser no se le había matado en la historia, creo que prácticamente a casi nadie. Y ahora estamos asistiendo a cambios espectaculares en las comunicaciones, en la información, en la biomedicina, en tantísimas. Estamos hablando de un ser humano que puede ser, digamos, casi artificial, la inteligencia artificial, unas cosas que, bueno, no son necesariamente ciencia ficción, se están dando pasos verdaderamente extraordinarios en esa dirección. Por tanto, claro que este siglo y lo que llevamos del 21 estamos tan perplejos, tan desconcertados muchas veces por el mundo en el que estamos sumidos, que nos desborda y nos desconcierta todos los días, ¿no? Uh-huh. Apoyándose en Ortega, dice que escribir una biografía consiste en poner en ecuación 3 factores: vocación, circunstancia y azar. Explíquenos, por favor, este principio metodológico. Bueno, creo que si le preguntase a ustedes eso mismo estarían de acuerdo, ¿no? Que la vida de cada uno, bueno, la circunstancia es lo más sencillo probablemente y el azar. La circunstancia es el entorno en el que uno nace, una circunstancia de tiempo y lugar. Ya que hablamos de biografía y de Ortega, el propio Ortega decía que lugar y fecha de nacimiento explican 2/3 de la biografía de cualquiera. Yo he nacido en el 45 y en San Sebastián, y por lo tanto esas dos circunstancias determinan mi entorno y mi situación, mi instalación inmediata en la vida, y lo mismo en la historia, es decir, la circunstancia de tiempo y lugar que se producen los hechos. El azar, porque la historia muchísimas veces es imprevisible, puede ser de otra manera, hay entre comillas, bastante o mucha libertad en la historia. Ya que estamos en el País Vasco, ETA no tuvo por qué matar, es decir, pudo haber sido un movimiento cultural de protesta, de lo que se quiera. En fin, pueden ocurrir 50.000 cosas en la realidad histórica, y vocación pues es esa extraña condición que determina qué es lo que cada uno quiere hacer con su propia vida, que por otra parte pues no tiene mucha salida a ello, ¿no? Es decir, que todos tenemos que decidir en cada momento, y decidimos por activa o por pasiva lo que queremos ser. Por tanto, me parece, por cierto, que eso lo dice Ortega en un ensayo sobre Velázquez, que fue parte de un curso que dio en San Sebastián en 1948. Por tanto, no puedo dejar yo de hacer esa cita, dado que lo dijo públicamente. La única vez que habló de ese tema fue en ese verano del 48 en San Sebastián. Interesante matiz. O sea, vocación, tal como usted nos lo acaba de explicar, vocación equivale a voluntad, ¿no? Sí, bueno, de lo que uno quiere en un determinado hacer, y que luego nos lleva a esa pregunta, porque también agónica, de por qué he hecho lo que he hecho. Sí, efectivamente. Y eso es también una lección que subyace en todo el libro, ¿no? De que las cosas han sido como han sido, pero podrían haber sido de otra manera, quizás. Pues yo creo en la probabilidad, pero no en el determinismo. Eso es, claro. en la historia, ¿no? Es decir, la guerra civil española fue probable dado el contexto, pero no inevitable, ¿no? Claro, sí. Y así tantísimas cosas, ¿no? Y efectivamente, pues no está escrito en ningún sitio que el hombre tuviera que inventar la aspirina.
aspirina. Era probable, dado la evolución de los años 1890 de la química y del tratamiento del dolor, que se consiguiese dar con algo, sí. pero pudo no. Fíjese qué drama de no haberse inventado la aspirina, ¿no? Sí, que ahora se habla mal de ella, por cierto. Ahora se habla mal. Que sea bienvenida. Sí, profesor Fusi ha citado antes el tema del Holocausto y llama la atención, o a mí me ha llamado la atención, que entre 30 la presencia de personas, de hombres y de mujeres de origen judío es importante. Freud, Einstein, Hannah Arendt, Trotsky, Berlin y más. Sí. Yo no sé si esto quizá tenga algo que ver con aquello que decía, voy a citar a Hitler, se me perdone, cuando decía que la conciencia es un invento judío, pero esto, George Steiner, gran intelectual del centro europeo, magnífico, y él mismo de origen judío, esto dice Steiner, es la intuición más profunda que tuvo aquel hombre malvado, ¿no? ¿Cómo se explica esta particularidad de que los judíos hayan sido tan terriblemente influyentes en ideas y poder? Bueno, yo no le puedo, el por qué casi no le puedo contestar. Los historiadores tenemos una salida que es, nosotros explicamos cuándo y cómo se producen las cosas, no necesariamente por qué se producen las cosas, salvo que me diga usted, pero es que cuándo y cómo es por qué se producen las cosas. Bien, sí. Bueno, la cultura judía centroeuropea es esencial, ¿no? En el siglo XX aparecen estas personas que he dicho, pues si coge usted escritores o cualquier otra cosa, sí. Casco, etcétera, pues aparecen por todos los sitios. ¿Por qué, digamos, el mundo, en el mundo judío ha salido tanto intelectual, pensador? En el 19 pues estaría Marx también y tantos otros, ¿no? que son judíos. No es fácil contestar. Es evidente que primero es un pueblo relativamente demográficamente pequeño, bastante endogámico, que ha ido buscando como pudo, dado que ahora el antisemitismo es un fenómeno del 19 y del 20, pero el antijudaísmo es prácticamente desde el año 30 después de Cristo o por entonces, y por tanto es un pueblo pequeño, un pueblo que ha tenido que se le ha prohibido muchísimas cosas, desde residencia en muchos sitios al ejercicio de determinadas profesiones, a la propiedad de la tierra en todo lo que ahora llamamos Europa del Este y Rusia, etcétera, y que por tanto fue encontrando en distintas especialidades, en distintos ámbitos, su especialización, entre otras en el pensamiento. Y luego es un pueblo, como se ha llamado, un pueblo del libro, un pueblo culto que ha tenido que estar siempre leyendo la Biblia, la Torá, sus leyes, y que ha hecho de eso pues un continuo proceso de reflexión sobre sí mismo y por extensión sobre la humanidad. No sé si eso lo puede explicar, pero desde luego en el 20 esa cultura judía centroeuropea destruida efectivamente por los nazis es buenísima y se la encuentra uno por todos los sitios, ¿no? Stefan Zweig, Elias Canet y tantísima gente, ¿no? Entre los 30 biografiados por el profesor Fusi encontramos algunos que podríamos llamar revolucionarios, y además una lista extensa. Incluye a Zapata, a Trotsky, Mao, al Che Guevara, pero también a Gandhi, a Martin Luther King, a Mandela. ¿Es la insatisfacción ante la realidad un motor para el progreso de la historia? Sin duda alguna, es decir, en más de un sentido de más. Primero, el hombre tiene siempre una visión, o una parte de los hombres tienen otros se adecúan y se adaptan a cualquier situación, pero indudablemente la figura del hombre disconforme con el mundo en el que vive, una aspiración a una sociedad más justa. Hay un cierto mesianismo, hablando de una cierta tradición de origen, por lo menos judío, una visión mesiánica y redentora de la humanidad, porque la vida es complicada, lo ha sido, lo sigue siendo, difícil, y las sociedades en las que unos nacemos pues serán mejores o peores que hace 2000 años, pero sigue siendo, por lo menos para esa nuestra conciencia, pues siempre hay una sociedad injusta. La aspiración a una sociedad justa, entendamos cada uno lo que sea por eso, para la aspiración a una sociedad más armónica, a una sociedad que garantice pues derechos y seguridad, desde luego está en la conciencia del hombre contemporáneo. No me atrevería a ir muchísimo más atrás, digo del hombre contemporáneo y del hombre de los siglos XVIII, XIX y XX. Y eso lleva en muchos casos a la rebelión y a la protesta y al pensamiento crítico y por tanto a la acción. Eso sin duda alguna.
Y ahora un descontento que se da mucho es el descontento contra nuestros líderes políticos, porque decimos que carecen de altura, carecen de carisma, tal, para los grandes problemas que tenemos, pero leyendo su libro nos damos cuenta de que algunas de las páginas de la historia más importantes han sido escritas por personas que en su momento tampoco se les atribuía especial altura y brillantez. Por ejemplo, los retratos que usted hace de Azaña, de Stalin, de Churchill, de Jean Monnet, el padre del europeísmo, y por el contrario, algunos líderes teóricamente de mucha altura y mucho carisma han llevado a sus pueblos al desastre. O sea que, vistas las cosas así, igual, virgencita, que me quedo como estoy. Bueno, vamos a ver, también es difícil muchas veces contestar a una pregunta. Es mejor el liderazgo político y social e ideológico en los años 20 y 30 que el de ahora. Repito, es muy difícil contestar. Hay en las cosas que ha dicho usted, efectivamente, en algún caso yo repetiría la expresión que ha dicho usted, que nos quedemos como estar. El líder carismático puede tener un enorme atractivo para el historiador, incluso para la sociedad en un determinado momento, pero en fin, hay carismas que verdaderamente llevan a uno a la ruina, y han sembrado el mundo de horror. Yo diría, en el caso estoy pensando en alguien como Hitler, el propio Mao, una especie de iluminado, ¿no? Y que ha provocado una mortandad gigantesca, etcétera. Bueno, sí es verdad que en este momento parte de esta queja que puede haber tiene alguna justificación. Yo no veo, aun cuando hay que dar más tiempo a que se consoliden las personalidades, salvo tal vez una persona que me parece indiscutible de nuestro tiempo, que estará en la historia, pero no sé si tanto por su personalidad, sino por lo que significa, como el presidente Obama. Evidentemente quedará en la historia y se le estudiará por ser el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, ¿no? Su personalidad es descollante, no es, creo yo, Roosevelt, ¿no? Pero sí el Kennedy negro, como se le ha llamado en alguna ocasión. En Europa y en las sociedades ya más asentadas, a pesar de que han aparecido algunos personajes verdaderamente lamentables, como, que en fin, no voy a decir nombres, pero pueden estar en el ánimo de todos nosotros, que ocupan cargos de relevancia en el mundo occidental, por ejemplo, hay un tipo de político mucho más tecnocrático, tal vez buen gestor, pero no les vemos con un ejemplo, ¿no? Por la Unión Europea, pues no son personalidades descollantes, son gente discreta, notable, tampoco son unas nulidades, que es bastante complejo moverse en los pasillos del poder de la Unión Europea. Pero en fin, no creo que nos conmueva, ¿no? Y que nos galvanice la actual presidenta de la Comisión y tampoco el señor Juncker anteriormente, y son personalidades tipo medio que existen en mucho país desarrollado y occidental. Repito que a lo mejor tiene usted razón, mejor que sea este tipo de gente, porque por los que descuellan mucho, pues tampoco son para tirar cohetes muchas veces, ¿no? Sí. La última de las 30 biografías está dedicada a uno de los principales pensadores del siglo XX, Isaiah Berlin, cuyas reflexiones sirven de algún modo de balance a lo que este siglo nos ha enseñado. Decía el gran pensador de Oxford que acaso el drama moderno radique en que no existen verdades absolutas ni valores morales superiores a otros. Y sin embargo, el progreso y la felicidad no consisten precisamente en eso, en buscar verdades y en buscar valores. Pues consiste en eso. Lo que ocurre es que yo tendría bastante también prudencia civil ante las cosas, ¿no? Es decir, verdades absolutas, la verdad siempre tiene un carácter provisional. Esa provisionalidad puede ser relativamente larga, incluso la propia verdad científica, hasta que nuevos descubrimientos, la profundización en el saber, nos lleva a variar muchas veces aquello que creíamos que era certero e indiscutible. Pero verdades parciales, claro que las hay, verdades parciales absolutas es lo que está más en duda, pero vamos, salvo que mañana cambien las cosas, pues
parece que eso que decimos, que 2 y 2 son 4, pues puede ser una verdad permanente, pero parcial. Tampoco nos resuelve, digamos, el secreto del ornitorrinco, el que 2 y 2 sean 4. Pero hay verdades parciales. Verdades morales, yo creo que Berlin se refiere, pues a que, bueno, pues muchísimas culturas son distintas, tienen valores diferentes, no necesariamente la visión occidental tiene por qué ser necesariamente superior a la visión del hinduismo, o a cualquier otra visión no solo religiosa, cultural, que por ahí que haya existido antiguamente o pueda existir ahora. Pero sí es verdad que no habiendo verdades morales absolutas, sí existen valores, un mínimo denominador común a todas las morales y a todas las éticas, por lo menos un mínimo denominador común. Tenemos una conciencia del bien y del mal. El Holocausto es el mal absoluto, el mal radical, y males casi tan radicales como ese hemos visto y seguimos viendo a diario. Por tanto, el que no exista algo, digamos, una autoritas universal que sancione su ética y la mía, no significa que no tengamos que tener, creamos en determinadas cuestiones que consideramos buenas y que condenemos cosas que no son repulsivas, y que encarnamos y que identificamos con el mal. Por tanto, hay verdades parciales y se puede tener sin tener una conciencia absoluta de lo que se hace, se puede tener una ética todos los días. Y claro, viendo algunos de los desafíos que tenemos por delante los seres humanos, de nuestro lugar en este planeta, la situación de nuestro ecosistema, etcétera, a uno sí que, y además de otros tipos de aspectos, no sé si esto puede ser una llamada a la conciencia de las nuevas generaciones, profesor Fusi. Pues ojalá lo sea, porque es verdaderamente urgente en los, digamos, una agenda de inmediata, pues desde luego estaría lo que usted acaba de decir. Sigue habiendo mucha injusticia, sigue habiendo mucha desigualdad, estamos viendo el planeta, pues evidentemente los cambios climáticos y la destrucción de gran parte de nuestro entorno ecológico como consecuencia de nuestro propio desarrollo y de nuestras formas de comportamiento, la misma vida muchas tantas veces desquiciada, ¿no?, de la falta de tiempo para poder apreciar nuestra propia intimidad o nuestro propio entorno geográfico. Hay muchísimas cosas. Las utopías mesiánicas son siempre, y el radicalismo ideológico, en mi opinión, pueden llevar a grandes catástrofes, pero la acción prudente, cotidiana, gradual, continua, de mejora de la sociedad, que para eso hay cauces suficientes y estamos suficientemente concienciados. Yo creo que ese sí es un programa de acción para las jóvenes generaciones y para los que todavía estamos aquí y no somos tan jóvenes. Bueno, pues este resumen del libro de Juan Pablo Fusi nos ha permitido plantear algunas ideas para la reflexión, yo creo, unas cuantas, que quizás deban completarse con la lectura del libro, Juan. Sí, un libro muy recomendable que está publicado por la editorial Turner, se titula Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX, y está escrito pues por un intelectual de Oxford y por el más británico de nuestros historiadores, Juan Pablo Fusi. Muchísimas gracias, estoy encantado como siempre que me hagan entrevistas, pero si es Radio Euskadi, muchísimo más. Muchísimas gracias, profesor Fusi. Pues ha sido Fusi. un placer. Ha sido un placer y feliz año, claro. Igualmente, feliz año. Hasta luego, Juan, a ti también, agur. Agur.